Las palabras no son simples sonidos, son la materia prima de tu destino. Piensa en esto. Una frase mal dicha puede cerrar una oportunidad, y una frase bien dicha puede abrirte puertas que cambian tu vida para siempre. No importa si eres tímido, extrovertido, empresario, estudiante o líder. Todos enfrentamos a diario la misma pregunta. ¿Sé hablar con inteligencia? Hablar con inteligencia no significa usar palabras difíciles ni sonar más culto. Significa saber qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo para conectar, influir y dejar huella. Los grandes conversadores de la historia, desde filósofos hasta empresarios modernos, entendieron que el secreto del éxito está en la forma en que nos comunicamos. Este libro es un mapa. Aquí descubrirás cómo iniciar conversaciones sin miedo, cómo escuchar con intención, cómo contar historias que atrapan, cómo persuadir sin manipular y cómo convertir cada diálogo en una oportunidad de crecer, liderar o conquistar. Si alguna vez te has quedado en silencio sin saber qué decir, si alguna vez has sentido que tus palabras no transmiten lo que realmente quieres, o si simplemente deseas hablar con más poder en tu vida personal, profesional y social, este libro es para ti. Prepárate, porque aquí aprenderás que la inteligencia de las palabras no solo cambia tus conversaciones, cambia tu destino. Capítulo 1. La primera impresión verbal. ¿Cómo iniciar una conversación y ganar atención en segundos? Dicen que nunca hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión. Y en las conversaciones, eso es más cierto que nunca. La psicología social lo confirma. En los primeros segundos de un encuentro, tu interlocutor ya está decidiendo si confiar en ti, si respetarte o si desconectarse por completo. Aquí es donde entra en juego el arte de hablar con cualquiera. No se trata de fingir ni de aparentar, sino de aprender a usar tus palabras, tu tono y tu lenguaje corporal como herramientas de impacto inmediato. Imagina llegar a una sala llena de desconocidos, o encontrarte en un ascensor con alguien importante, o recibir una llamada inesperada de un cliente. ¿Qué dices primero? ¿Cómo te aseguras de que esa puerta no se cierre antes de empezar? La ciencia ha demostrado algo fascinante. Nuestro cerebro activa un sistema de juicio rápido llamado thin slicing. En apenas segundos, analiza tu postura, tu tono y tus primeras palabras para decidir si eres confiable o no. Por eso, las frases iniciales nunca deben sonar robóticas, nerviosas o vacías. Brian Tracy lo resumía de forma contundente. La primera impresión determina el 80% de la percepción que tendrán de ti. Y Jim Rohn añadía, el éxito no es más que unas pocas disciplinas practicadas todos los días. La primera disciplina aquí es simple, aprender a abrir conversaciones con inteligencia. Una primera impresión verbal poderosa siempre tiene 3 elementos: claridad, confianza y curiosidad. Claridad para que tu mensaje llegue directo. Confianza para que tu voz inspire seguridad. Y curiosidad para que invites a seguir la conversación. Observa la diferencia. No es lo mismo decir, hola, ¿qué tal?, que decir, hola, me llamó mucho la atención lo que estabas comentando. ¿Puedo escucharte más? No es lo mismo preguntar, ¿y tú qué haces?, que decir, cuéntame, ¿qué es lo más interesante en lo que trabajas ahora? La diferencia no está en las palabras, sino en la energía con la que las usas. No es lo mismo sonar aburrido que sonar como alguien que realmente quiere conectar. Existe una regla simple que te dará ventaja en cualquier encuentro: la regla de los 3 segundos. Muchos expertos en comunicación coinciden. No dejes pasar más de 3 segundos antes de iniciar una conversación. El silencio prolongado genera incomodidad y transmite inseguridad. ¿Cómo aplicarlo? Si ves a alguien en un evento,
Acércate en los primeros 3 segundos y haz una observación positiva del entorno. Si conoces a alguien nuevo, rompe el hielo con una frase sencilla pero personal. No genérica. Por ejemplo, en lugar de decir «¿Qué calor hace hoy?», puedes decir «Este lugar está lleno de energía. ¿Vienes seguido a este tipo de eventos?». Notas la diferencia. Uno cierra la conversación, el otro la abre. Y aquí un secreto que pocos practican. La primera pregunta importa incluso más que la primera frase. La psicología de la conversación demuestra que preguntar es más poderoso que afirmar, porque activa algo llamado reciprocidad. Cuando alguien responde, ya se siente comprometido a seguir interactuando contigo. Dale Carnegie lo enseñaba hace casi un siglo. Si logras que la otra persona hable primero de sí misma, tendrás su atención inmediata. Preguntas como, ¿qué te llevó a elegir tu profesión? ¿Qué es lo que más disfrutas de lo que haces? ¿Cómo descubriste ese talento? Estas preguntas no solo abren la conversación, también generan confianza y te posicionan como alguien empático e inteligente. Ahora bien, la teoría sin práctica es estéril. Así que aquí tienes un ejercicio sencillo. Durante la próxima semana, proponte iniciar al menos una conversación al día con un desconocido. No importa si es el cajero del supermercado, alguien en el gimnasio o un compañero en el trabajo. Usa una frase de apertura clara. Añade una pregunta abierta y observa la reacción. Lo que estás haciendo es entrenar a tu mente y a tu voz para perder el miedo y ganar fluidez. Después de 7 días, descubrirás algo sorprendente. Ya no te paraliza el inicio de una conversación, y comenzarás a sentir cómo tu seguridad crece en silencio. La primera impresión verbal no es un detalle. Es la chispa que enciende cualquier diálogo. Si aprendes a encender esa chispa con claridad, confianza y curiosidad, ya habrás ganado la mitad del camino. En el próximo capítulo descubrirás cómo tu lenguaje corporal puede reforzar o destruir esa primera impresión. Porque antes de hablar con palabras, tu cuerpo ya está hablando por ti. Capítulo 2. El lenguaje del cuerpo. Antes de decir una sola palabra, ya estás hablando. Lo haces con tus gestos, tu postura, tu mirada y hasta con la manera en que respiras. La comunicación no verbal representa más del 70% del impacto de un mensaje. Y eso significa que puedes decir algo brillante con la boca. Pero si tu cuerpo contradice tus palabras, nadie te creerá. Piensa en esto: un apretón de manos débil, una mirada que se esquiva, unos hombros caídos, transmiten inseguridad sin que abras la boca. En cambio, una postura erguida, una voz firme y un gesto de atención sincera comunican poder incluso en silencio. Los psicólogos lo llaman lenguaje paraverbal. Es todo aquello que rodea a tus palabras y que influye más que las palabras mismas. Amy Cuddy, investigadora de Harvard, demostró en sus estudios que adoptar una postura de poder durante 2 minutos eleva la testosterona y disminuye el cortisol. Lo que significa que tu cuerpo literalmente puede entrenar a tu mente para sentirse más seguro. Recuerda esto: no hablas solo con la boca, hablas con todo el cuerpo, y la gente, aunque no lo note conscientemente, lo percibe. La mirada. Tu mirada es tu carta de presentación. No sostener la mirada da la impresión de desinterés o inseguridad. Mirar demasiado fijo, en cambio, puede incomodar. El equilibrio está en mantener contacto visual el 60 o 70% del tiempo, suficiente para demostrar atención, sin llegar a intimidar. La postura. Tu postura es un reflejo directo de tu autodiálogo. Si tu mente dice «no pertenezco aquí», tu cuerpo se encoge. Si tu mente dice «tengo derecho a estar aquí», tu cuerpo se expande. Por eso, al hablar con cualquiera, piensa en esto: mi cuerpo está confirmando mis palabras. Y elige conscientemente una postura abierta,
con el pecho ligeramente erguido y los hombros relajados. La voz. Tu voz es la extensión de tu seguridad. Hablar demasiado rápido transmite ansiedad. Hablar demasiado lento puede sonar inseguro. El secreto está en variar el ritmo, dar pausas estratégicas y permitir que tu mensaje respire. Por eso los puntos suspensivos que estás escuchando ahora no son un adorno, son un recurso para que tu voz interna se escuche con claridad. Ejemplo real. Imagina una entrevista de trabajo. Dos candidatos con la misma preparación. El primero entra mirando al suelo, da un apretón de manos débil y habla con tono tembloroso. El segundo entra con paso firme, sonríe, mira a los ojos y se sienta erguido. ¿Cuál crees que transmite más competencia? La diferencia no está en el currículum, sino en el lenguaje del cuerpo. Estrategia práctica. Entrénate frente a un espejo o grábate en video. Observa tu postura, tu mirada y tus gestos. Pregúntate, ¿mi cuerpo confirma seguridad o la niega? Cambia lo que sea necesario hasta que tu lenguaje corporal respalde lo que dices. La clave es simple. Tu cuerpo es el amplificador de tus palabras. Puede elevar tu mensaje hasta hacerlo inolvidable, o puede apagarlo antes de que llegue. Hablar con inteligencia no es solo cuestión de lo que dices, sino de cómo tu cuerpo lo respalda. Cuando logras alinear palabras y gestos, creas una coherencia tan poderosa que la gente no solo te escucha, te cree. En el próximo capítulo descubriremos la escucha activa, el secreto de los grandes conversadores. Porque hablar bien es importante, pero escuchar con inteligencia es lo que realmente conquista a las personas. Capítulo 3. La escucha activa. El secreto de los grandes conversadores. Hablar con inteligencia es un arte, pero escuchar con inteligencia es lo que te convierte en un gran conversador. La mayoría de las personas cree que conversar es hablar mucho, cuando en realidad las personas más admiradas en una conversación suelen ser las que saben escuchar. Escuchar activamente significa prestar atención total, no solo a las palabras, sino al tono, a las emociones y a lo que se esconde detrás de lo que la otra persona dice. No es asentir con la cabeza mientras tu mente está pensando en lo que vas a responder. Es vaciar tu mente por un momento para recibir al otro. Dale Carnegie lo expresó de manera brillante. Puedes hacer más amigos en 2 meses interesándote en los demás, que en 2 años tratando de que los demás se interesen en ti. Eso es escucha activa. Cuando alguien se siente realmente escuchado, se abre, confía y asocia tu presencia con seguridad y respeto. Esa es una de las armas más poderosas en cualquier conversación. Las señales de la escucha activa. Primero, el contacto visual. No interrumpas, no mires tu teléfono, no pierdas el foco. Esa mirada dice, te estoy escuchando y me importa lo que dices. Segundo, las microexpresiones. Una sonrisa breve, un gesto de aprobación, un movimiento de cabeza que acompaña. Todo eso alimenta la sensación de ser escuchado. Tercero, la retroalimentación verbal. Palabras cortas como entiendo. Claro. Sigue, cuéntame más. Son pequeñas, pero mantienen viva la conexión. El error más común. Escuchar para responder, y no para comprender. La mayoría espera su turno para hablar. Prepara su argumento mientras el otro aún habla, y lo que transmiten es impaciencia. La escucha activa, en cambio, es humilde. Te dice, no sé qué vas a decir, y quiero descubrirlo contigo. Ejemplo real. Imagina a 2 líderes en una empresa. Uno llega a la reunión y habla durante 40 minutos, sin escuchar preguntas ni dudas. El otro líder dedica 15 minutos a escuchar a su equipo. Hace preguntas,
repite lo que ha entendido y luego responde. ¿A quién seguiría más la gente? Al segundo, porque escuchar genera confianza y la confianza genera influencia. Estrategia práctica. En tu próxima conversación, haz este experimento. Concéntrate en escuchar al otro durante al menos 2 minutos sin interrumpir. Luego, cuando respondas, comienza con una frase que confirme que entendiste. Algo como, lo que me dices es que te preocupa. O, entiendo que lo más importante para ti es. Esa simple técnica genera un puente inmediato. Escuchar activamente no significa perder tu voz, significa fortalecerla. Porque cuando finalmente hablas, tus palabras pesan más. Pesan porque nacen de la comprensión y no de la prisa. En el próximo capítulo descubrirás el arte de preguntar como un maestro. Porque en una conversación, las preguntas correctas no solo mantienen vivo el diálogo, también convierten a quien pregunta en alguien memorable y valioso. Capítulo 4. El arte de preguntar como un maestro. Una buena pregunta puede ser más poderosa que 1000 respuestas. Preguntar con inteligencia no solo mantiene viva una conversación, también te convierte en alguien memorable, porque quien sabe preguntar demuestra interés, curiosidad y respeto por la otra persona. Piensa en esto. Cada ser humano lleva dentro un deseo profundo, sentirse escuchado y comprendido. Cuando haces preguntas que invitan a otro a hablar de sí mismo, activas una conexión inmediata. La neurociencia lo ha confirmado. Cuando una persona habla de sí misma, su cerebro libera dopamina, la hormona del placer. Es decir, conversar contigo se convierte en una experiencia positiva. Los grandes conversadores lo saben. Sócrates no enseñaba dando respuestas, enseñaba preguntando. Dale Carnegie decía que si quieres ser interesante, debes interesarte genuinamente en los demás. Y Brian Tracy lo resumía así. El secreto de ser un gran comunicador está en hacer las preguntas correctas. Preguntas que abren. Hay preguntas que son llaves y otras que son candados. Una pregunta cerrada, como ¿te gusta tu trabajo?, solo permite un sí o un no, y mata la conversación. En cambio, una pregunta abierta como ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?, abre un mundo de posibilidades. Las preguntas abiertas invitan a contar historias, a compartir emociones, a revelar experiencias, y eso mantiene viva la conversación de manera natural. Ejemplos prácticos. En lugar de preguntar, ¿vienes mucho por aquí?, di, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de este lugar? En lugar de, ¿te va bien en tu negocio?, prueba con, ¿qué ha sido lo más desafiante y lo más gratificante en tu negocio últimamente? En lugar de, ¿te gusta viajar?, di, ¿cuál ha sido el viaje que más te ha marcado y por qué? ¿Notas la diferencia? No es solo lo que preguntas, sino lo que provocas con tu pregunta. Preguntar con profundidad. Un verdadero maestro de la conversación no se queda en la superficie, va un paso más allá. Por ejemplo, si alguien dice, me gusta mi trabajo porque ayudo a las personas, puedes seguir con, ¿qué fue lo que te llevó a elegir esa profesión en primer lugar? Esa segunda pregunta revela pasión, historia y propósito, y convierte una charla común en una conversación significativa. El equilibrio. Ahora, cuidado. No se trata de convertirte en un interrogador. Hacer demasiadas preguntas seguidas puede incomodar. El arte está en alternar. Preguntas abiertas, escucha activa y comentarios que aporten valor. Es un baile, preguntas que abren, silencios que acompañan y respuestas que muestran que realmente entendiste. Ejercicio práctico.
Durante esta semana, practica hacer preguntas abiertas en todas tus conversaciones. Elige al menos una persona al día y pregúntale algo que no pueda responder con un sí o un no. Escucha con atención y haz una segunda pregunta que profundice. Te darás cuenta de cómo la calidad de tus diálogos cambia por completo. En el próximo capítulo, descubrirás el poder de contar historias. Porque una historia bien contada no solo entretiene, también inspira, convence y queda grabada en la memoria de quien la escucha. Capítulo 5. Historias que atrapan. Cómo usar relatos breves para dejar huella en cualquier conversación. Desde el inicio de los tiempos, los seres humanos hemos conectado a través de historias. Antes de que existieran los libros, los discursos o las redes sociales, ya nos reuníamos alrededor del fuego para contar relatos. Y aún hoy, la ciencia confirma que nuestro cerebro recuerda hasta 22 veces más una historia que un dato suelto. Por eso, los grandes comunicadores siempre han sido grandes narradores. Piensa en líderes como Winston Churchill, Steve Jobs o incluso en los discursos de Martin Luther King. Todos ellos usaban historias, no solo ideas, porque las historias tienen un poder magnético. Cuando cuentas una historia breve en medio de una conversación, logras 3 cosas al mismo tiempo. Captas la atención, generas emoción y transmites tu mensaje sin parecer que estás enseñando o sermoneando. La fórmula de una historia breve. No necesitas ser novelista. Solo recordar 3 pasos simples. Situación. Describe el contexto en pocas palabras. Conflicto. Plantea el reto, la duda o la dificultad. Resolución. Muestra el aprendizaje o el resultado. Ejemplo sencillo. En lugar de decir, debes tener confianza en ti mismo, cuenta esto. Recuerdo cuando tuve que dar mi primera presentación en público, estaba tan nervioso que casi me bloqueo. Pero descubrí que cuando empecé con una simple sonrisa y respiré profundo, la gente respondió mejor de lo que esperaba. Ese día entendí que la confianza se construye actuando, no esperando. ¿Notas la diferencia? El mensaje es el mismo, pero la historia lo hace vivo. Historias personales y cotidianas. No necesitas grandes hazañas para contar algo que atrape. Una anécdota sencilla, bien narrada, puede ser más poderosa que una historia épica. Por ejemplo, contar cómo una conversación en un café cambió tu perspectiva, o cómo una frase de un desconocido te marcó. Ese tipo de relatos generan cercanía y hacen que las personas piensen, a mí también me ha pasado algo parecido. Historias en forma de metáfora. Las fábulas, los cuentos y las metáforas funcionan porque simplifican lo complejo. Einstein decía, si no puedes explicarlo de manera simple, es que no lo entiendes bien. Y una metáfora es exactamente eso. Por ejemplo, en lugar de decir, la paciencia es importante, puedes decir, la paciencia es como sembrar un árbol. Al principio parece que nada pasa, pero con el tiempo da sombra y frutos. Ejemplo real en una conversación. Imagina que un amigo te dice, no creo que pueda iniciar un negocio, es muy arriesgado. En lugar de dar un sermón, podrías contarle. ¿Sabes que el fundador de Starbucks fue rechazado más de 200 veces antes de conseguir inversión? Si él hubiera escuchado cada no, nunca habrías tomado tu último café. Esa historia breve transmite más que cualquier explicación técnica. Estrategia práctica. Haz una lista de 3 a 5 pequeñas historias de tu vida que tengan un aprendizaje claro. Memorízalas, y cuando la conversación lo permita, úsalas. Verás cómo tu impacto al hablar se multiplica. Contar historias que atrapan es un arte sencillo pero poderoso. No se trata de inventar ni de exagerar, sino de mostrar que detrás de cada idea hay una experiencia humana. Y cuando hablas desde la experiencia,
Las personas no solo te escuchan, te recuerdan. En el próximo capítulo descubrirás las palabras prohibidas y las palabras inteligentes, porque a veces lo que arruina una conversación no es la falta de ideas, sino el uso de frases que debilitan tu presencia y tu credibilidad. Capítulo 6. Palabras prohibidas versus palabras inteligentes. Las palabras son como llaves. Pueden abrir puertas o pueden cerrarlas sin que te des cuenta. Muchas veces no es lo que dices, sino cómo lo dices. Y en la conversación diaria, solemos usar frases automáticas que parecen inofensivas, pero que transmiten inseguridad, falta de confianza o poca claridad. Si quieres hablar con cualquiera y dejar huella, necesitas aprender a detectar las palabras prohibidas y a reemplazarlas por palabras inteligentes. Palabras prohibidas que debilitan. Creo que transmite duda. Más o menos. Suena inseguro. No sé si me explico. Resta autoridad. Siempre me pasa lo mismo. Proyecta victimismo. La verdad es que suele sonar como relleno cada vez que usas estas frases. Tu voz interna le está diciendo a la otra persona: no estoy seguro de lo que digo. Y recuerda, las palabras no son neutras. Siempre suman o restan. Palabras inteligentes que fortalecen. Estoy convencido de que transmite certeza. Lo que quiero mostrarte es... Dirige la atención. Permíteme explicarlo de otra manera. Refuerza claridad. La mejor opción que tenemos es... transmite liderazgo. Lo que aprendí de esto fue... proyecta sabiduría. Estas frases no son complicadas, pero tienen poder porque muestran seguridad. Y la seguridad siempre inspira confianza en cualquier conversación. Ejemplo real. Imagina que un jefe le pregunta a dos empleados si podrán entregar un informe a tiempo. El primero dice: creo que sí, espero poder hacerlo. El segundo responde: sí, lo tendrás listo el jueves en la mañana. ¿A quién le confiarías un proyecto más importante? Al segundo, porque usó palabras inteligentes que transmiten certeza. Estrategia práctica. Durante esta semana, presta atención a las frases que usas sin pensarlo. Cada vez que te escuches diciendo un «creo que» o un «más o menos», haz una pausa y cámbialo en el momento por una frase más firme. Al principio te parecerá forzado, pero pronto será automático. Y tu comunicación subirá de nivel. Un detalle clave. No se trata de sonar arrogante o rígido. Se trata de hablar con convicción. Las palabras inteligentes no imponen, inspiran, no obligan, invitan, no alejan, conectan. Las palabras prohibidas son fugas invisibles de credibilidad. Las palabras inteligentes, en cambio, son refuerzos que elevan tu presencia en cada conversación. Elige conscientemente cómo hablas, porque cada frase que sale de tu boca puede sumar respeto o restarlo. En el próximo capítulo descubriremos cómo conectar con cualquier personalidad, porque no todas las personas escuchan de la misma manera. Y la verdadera inteligencia al conversar está en saber adaptarte a quien tienes enfrente. Capítulo 7. ¿Cómo conectar con cualquier personalidad? La inteligencia de adaptarte a quien tienes enfrente. Hablar con inteligencia no significa hablar igual con todos. Significa saber leer a la persona que tienes enfrente y ajustar tu forma de comunicarte para crear conexión. No todos escuchan de la misma manera. No todos responden igual. Y esa es la clave que separa a un buen conversador de un gran conversador. Los psicólogos han identificado diferentes tipos de personalidades. Y aunque no necesitas ser un experto, sí necesitas reconocer señales simples para que tus palabras se acomoden como llaves en una cerradura. El analítico es la persona lógica que necesita datos y claridad.
Con ellos, evita frases vagas como más o menos. Prefiere decir, hay 3 razones principales, o los números muestran que. Cuanto más estructurado hables, más confianza generarás. El expresivo. Es la persona entusiasta, llena de energía. Le encanta hablar y compartir ideas. Con ellos, usa palabras que transmitan emoción y apertura. Eso suena increíble. Me encantaría saber más sobre eso. Aquí no importa tanto el detalle, sino la energía con la que conectas. El amigable. Es la persona tranquila, enfocada en la relación. Valora la confianza y la cercanía. Con ellos, evita sonar brusco o demasiado directo. Usa frases que transmitan empatía. Entiendo cómo te sientes. Me parece valioso lo que compartes. Aquí lo importante no es convencer, es acompañar. El dominante. Es la persona orientada a resultados, directa y rápida. No tiene paciencia para rodeos. Con ellos, sé breve y claro. La mejor opción es esta. Esto es lo que te dará resultados más rápido. Su respeto se gana hablando al grano y con firmeza. Ejemplo práctico. Imagina que estás vendiendo un producto. Si tu cliente es analítico, hablarás de estadísticas y beneficios concretos. Si es expresivo, compartirás cómo ese producto ha emocionado a otros. Si es amigable, enfatizarás la confianza y la experiencia compartida. Y si es dominante, irás directo a cómo ese producto resuelve el problema de inmediato. El mensaje puede ser el mismo, pero la forma de comunicarlo cambia según la persona. Esa es la verdadera inteligencia conversacional. Estrategia práctica. La próxima vez que hables con alguien, hazte esta pregunta en silencio. ¿Esta persona valora más los datos, las emociones, la confianza o los resultados? Y según tu respuesta, ajusta tu lenguaje. Si entrenas este hábito, pronto tendrás la capacidad de conectar con cualquiera, en cualquier lugar. Hablar con inteligencia es hablar con flexibilidad. No impones tu estilo, lo adaptas. No fuerzas la conexión, la construyes. Y cuando logras hablar el idioma interno de cada persona, te conviertes en alguien memorable. En el próximo capítulo exploraremos el poder de la persuasión inteligente, porque conversar no es solo conectar, también es influir de manera ética, respetuosa y poderosa. Capítulo 8. Persuasión inteligente. Persuadir no es manipular. Persuadir es influir con respeto, es guiar a la otra persona hacia una idea, una decisión o una acción, de una manera en la que ambos ganan. Todos, absolutamente todos, persuadimos a diario. Cuando convencemos a un amigo de ver una película, cuando motivamos a un compañero en el trabajo, cuando explicamos a un cliente por qué debería elegirnos. La diferencia está en cómo lo hacemos. La manipulación busca beneficios solo para uno. La persuasión inteligente crea valor para los dos. El principio de reciprocidad. La psicología social lo explica con claridad. Robert Cialdini, en su libro Influence, lo llamó el principio de reciprocidad. Cuando das algo de valor primero, la otra persona se siente inclinada a corresponder. Puede ser un cumplido sincero, una idea útil o un pequeño favor, y ese gesto abre la puerta para que tu mensaje tenga más fuerza. Ejemplo simple. Si comienzas una conversación destacando algo positivo del otro, como «Admiro la claridad con la que explicaste ese punto», esa persona estará más abierta a escuchar lo que digas después. El principio de coherencia. Las personas tienen una necesidad natural de ser coherentes con lo que ya dijeron o hicieron. Si logras que alguien te dé un sí pequeño, será más fácil que luego diga un sí grande. Por eso, en lugar de pedir directamente algo importante, puedes empezar con una pregunta sencilla que sabes que aceptará, y luego avanzar. Ejemplo, en lugar de decir, ¿puedes comprar este servicio ahora mismo? Podrías comenzar con, ¿estarías de acuerdo en que ahorrar tiempo es importante para tu negocio?
Cuando la persona dice sí, ya está más cerca de aceptar lo que sigue. El principio de autoridad. Los estudios muestran que las personas tienden a confiar en quienes transmiten experiencia y credibilidad. Pero ojo, no necesitas un título enmarcado en la pared. La autoridad se transmite con seguridad, claridad y ejemplos concretos. Cuando hablas desde la experiencia, desde lo que viviste o comprobaste, tu voz gana peso. Ejemplo, en lugar de decir, me parece que esto podría funcionar, di, lo he visto funcionar en 3 empresas con resultados sorprendentes. Esa pequeña diferencia cambia todo. El principio de la emoción. No olvides que la lógica convence, pero la emoción mueve. Puedes dar 10 razones lógicas para que alguien elija tu idea. Pero si no logras emocionar, es probable que no actúe. Usa palabras que despierten imágenes. Cuenta historias que transmitan sentimientos. Haz que la persona no solo entienda, sino que sienta. Ejemplo, en lugar de decir, este curso mejorará tu productividad, di, imagina terminar tu trabajo en la mitad del tiempo y tener más horas libres para tu familia. La emoción convierte un argumento en una experiencia. Estrategia práctica. En tu próxima conversación, practica esto. Antes de intentar persuadir, da primero algo de valor. Luego busca un sí pequeño. Habla con seguridad y ejemplos. Y finalmente, toca la emoción. Verás cómo tu influencia se multiplica. Persuadir con inteligencia no es manipular. Es entender cómo funciona la mente. Y usar ese conocimiento para crear conversaciones donde todos ganen. La persuasión inteligente no impone, inspira, no obliga, convence. En el próximo capítulo descubriremos cómo manejar conversaciones difíciles con calma y elegancia, porque hablar con cualquiera no siempre es fácil, y la verdadera inteligencia también se demuestra en medio del conflicto. Capítulo 9. Conversaciones difíciles con calma y elegancia. Todos sabemos hablar cuando las cosas van bien, pero la verdadera prueba de la inteligencia conversacional aparece cuando enfrentamos conversaciones difíciles. Esas en las que hay tensión, desacuerdo, críticas o emociones intensas. Allí es donde la mayoría pierde el control, pero también donde puedes destacar como alguien que sabe hablar con poder. Primero recuerda esto. En una conversación difícil, tu mayor enemigo no es el otro, es tu propia reacción. Si dejas que la ira o el miedo tomen el control, tu voz se quiebra. Tus gestos se vuelven bruscos y tus palabras pierden fuerza. En cambio, si mantienes la calma, transmites dominio y seguridad. La regla de la pausa. Antes de responder en una conversación tensa, haz una pausa de 3 segundos. Respira y piensa. Esa breve pausa le da tiempo a tu cerebro para no reaccionar de manera automática, y le da a la otra persona la sensación de que hablas con inteligencia, no con impulso. La técnica del espejo. Una herramienta poderosa es repetir, en tus propias palabras, lo que el otro acaba de decir. Por ejemplo, si alguien te critica diciendo, tu propuesta es demasiado arriesgada, puedes responder, lo que entiendo es que te preocupa el nivel de riesgo. Con esto logras 2 cosas. Desarmas la tensión y demuestras que escuchaste. El poder del tono. En medio de una discusión, el tono es más importante que las palabras. Si elevas tu voz, el otro lo tomará como un ataque. Si hablas demasiado bajo, pensarán que estás inseguro. El secreto es un tono firme, pausado y controlado, como alguien que domina la situación sin necesidad de imponerse. Ejemplo real. Imagina a un líder en una reunión. Uno de sus colaboradores lo acusa de no haber sido claro en las instrucciones. Un líder inseguro respondería con ira. Claro que fui claro.
Pero un líder inteligente responde con calma. Entiendo que no quedó claro. Cuéntame qué parte fue confusa para que podamos resolverlo juntos. ¿Cuál de los dos crees que gana respeto al final? Estrategia práctica. La próxima vez que enfrentes una conversación difícil, recuerda 3 pasos. Pausa 3 segundos antes de responder. Repite lo que entendiste para bajar la tensión. Responde con firmeza, pero con respeto. Estos 3 movimientos convierten una batalla verbal en una oportunidad de crecer y mostrar carácter. Las conversaciones difíciles son inevitables, pero no tienen que destruir tu imagen. Al contrario, si aprendes a manejarlas con calma y elegancia, te conviertes en alguien confiable, respetado y digno de ser escuchado. En el próximo capítulo llegaremos al cierre de este viaje, el lenguaje del líder, porque hablar con inteligencia no es solo conversar, es inspirar, guiar y dejar una marca que otros quieran seguir. Capítulo 10. El lenguaje del líder. Hablar con cualquiera es un arte, pero hablar como un líder es un nivel superior. Un líder no es solo alguien con un cargo o un título, es alguien cuya voz tiene peso, alguien que inspira confianza, alguien que convierte palabras en dirección y motivación. El lenguaje del líder no busca impresionar, busca influir, no busca tener razón, busca abrir caminos. Y la buena noticia es que cualquiera puede aprenderlo, porque se trata de hábitos, de conciencia y de práctica. 3 rasgos del lenguaje de un líder. Primero, claridad. Un líder no se esconde en frases largas y complicadas. Habla simple, directo y al punto, porque sabe que la claridad es respeto hacia quienes lo escuchan. Segundo, visión. Un líder no solo habla del presente, pinta imágenes del futuro, describe hacia dónde vamos y por qué vale la pena. Sus palabras hacen que otros vean lo que aún no existe. Tercero, inspiración. Un líder no se limita a dar órdenes, motiva, toca la emoción, conecta con el propósito más grande que todos llevamos dentro. Ejemplo histórico. Piensa en Martin Luther King. Su famoso discurso no se tituló «Tengo un plan». Se tituló «Tengo un sueño». Esa diferencia lo cambió todo. No hablaba solo de leyes, hablaba de esperanza, de futuro, de justicia, y millones lo siguieron porque su lenguaje no solo convencía, encendía. Aplicación práctica. En tu día a día, comienza a entrenar el lenguaje del líder con estos gestos simples. En lugar de decir, «¿Tenemos un problema?», di, «Tenemos un desafío y una oportunidad de crecer». En lugar de decir, «No sé si podamos», di, «Encontremos juntos la manera de hacerlo posible». En lugar de decir, «Esto es lo que hay que hacer», di, «Esto es lo que lograremos si trabajamos juntos». Cada palabra que uses puede drenar energía o puede elevarla. Un líder elige palabras que elevan. Estrategia práctica. Haz el ejercicio de imaginar que cada persona con la que hablas hoy es parte de tu equipo, o parte de tu comunidad, o incluso parte de tu familia. ¿Qué palabras elegirías para inspirar en lugar de apagar? ¿Qué tono usarías para sumar confianza en lugar de sembrar duda? El lenguaje del líder no es exclusivo de políticos o empresarios. Es un lenguaje disponible para ti. Un lenguaje que, si aprendes a usar, puede transformar la manera en que te relacionas con los demás y contigo mismo. Y así llegamos al final de este audiolibro. El arte de hablar con cualquiera. La inteligencia de las palabras. Has recorrido técnicas, señales y estrategias que te ayudarán a conversar con claridad, confianza e impacto. Pero esto no es un final. Es un inicio. El inicio de un nuevo estilo de comunicación en tu vida. Suscríbete al canal.
Escucha los demás audiolibros. Y recuerda, tus palabras no son sonidos al aire, son semillas invisibles que hoy siembras y mañana cosechas en forma de respeto, confianza y oportunidades.